Esta historia que ustedes van a ver hoy es algo que todavía es la historia del futuro, ¿ah? Porque eso todavía no sucede. Algunas cosas han sucedido, pero vamos a leer todos los elementos que necesitamos nuestra generación para identificar al hombre de pecado, al hijo de perdición, aquel inicuo que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero no lo vamos a ver desde la mentalidad cristiana, sino desde nuestra mentalidad a la que el Eterno nos sacó. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el evangélico? Dice, no, pues es la Iglesia Católica la gran ramera. ¿Y qué dice el católico? No dice nada porque no sabe vivir. Entonces nosotros ahora vamos a tener un entendimiento desde el contexto, cómo se viene preparando desde el principio una gran maldad. No es la única vez. Ha habido ya muchas repeticiones, como dice Juan, hay el que no sigue la verdad del Evangelio, o sea, de las buenas noticias del reino, es un anticristo. O sea, hay muchos anticristos. Pero vamos a comenzar por uno que no es en realidad un hombre, sino como un holograma. Cuando Yeshua está unas horas antes de ir al madero, él está en los atrios del templo y viene su discípulo, creo que uno de ellos era Felipe, con otro, y les dice, te están buscando los griegos, los helenizados, porque ellos iban a Jerusalén, los helenizados iban a guardar las fiestas porque venían de otros lados. Muchos no eran israelitas, no circuncidados, pero ellos querían estar al menos una vez en Jerusalén. Entonces van y le buscan. Y él dice, mi hora llegó. O sea, así de plano, mi hora llegó. Nadie entiende por qué dice mi hora llegó cuando le dicen que te buscan los griegos. Porque él sí sabía que con su imagen iban a levantar un ser con pelo largo que viola la Torá, con ojos azules que no pertenece a su cultura, barba rubia que no pertenece a su cultura, con túnica blanca, Dios en una cruz enlatada babilónica. Entonces, nosotros para empezar tenemos que aprender cuál es el más fuerte anti-Mesías, o sea, el que suplanta al Mesías verdadero. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por aquí, es muy evidente, pero tenemos que hacerlo todo conforme a la Torá, ¿no? Bueno, ¿por qué decimos que esto de aquí? ¿Por qué nos atrevemos? De pronto alguien puede decir, ¿cómo? Estás tocando la cruz. Se conoce como el anticristo, que realmente al Mesías nunca se le dijo Cristo. Cristo no significa lo que era el Mesías. La palabra Mashiach, hebrea. Cristo es cualquier rey, cualquier Dios del Olimpo, después del siglo primero, en el siglo segundo, después de la tercera revuelta judía del año 135, cuando salen a la dispersión las comunidades de Pablo, comienzan a retorcer. Y eso sabemos por historia, porque desde los discípulos de Juan, el que escribió el Apocalipsis en el año 93 en la isla de Patmos, tiene dos discípulos. Uno es Policarpo de Esmirna y otro es Papías de Hierápolis. Ellos eran pastores, lo que sería un roe, ¿no? De Quejilot, en Hierápolis, en Esmirna también. Entonces, ¿qué dicen ellos? Especialmente Policarpo de Esmirna escribe. Él dice, el apóstol Juan me enseñó que el reino es en la tierra. Este es un documento, un fragmento de los pocos fragmentos que quedan de una obra llamada Las Palabras del Señor. Dice que el libro de Marcos fue escrito en hebreo, que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, que Marcos fue escrito en hebreo no por un discípulo llamado Marcos de Jesús, de Yeshua, sino por un discípulo de Pedro, que copia las palabras que le enseñó Pedro. Estamos hablando del primer siglo. Este no es cristiano, él es nazareno, como eran todos los discípulos de Yeshua. ¿Ya? Él sí tiene un subdiscípulo, Irineo, que ya comienza la torcedura.
porque se reúnen ya en el año 155 con Justino y Aniceto y cambian el Shabbat por el domingo. O sea, 115 años, 125 años después de la resurrección, primera vez que dejan de guardar el Shabbat. Siendo cristianos. Y Policarpo muere en Roma, quemado en el año 150. Bueno, entonces comienza esta distorsión. Nosotros vamos a ver, cuando ya se le dijo Cristo, lo más común para las personas es llamarle el anticristo, ¿no? Realmente es un antimesías, es una posición contraria, un opuesto, uno que se hace pasar, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que de aquí, este personaje holográfico no real, no es el verdadero Mesías? Que sí, porque murió en un madero vertical. La palabra zulón y establos no significan dos palos cruzados. Existen libros, como un libro de los testigos de Jehová, que es valedero para este caso. Ellos saben que se murió en un madero recto. Ese se llama el libro de Germán Fulda, que presentó el hermano la semana anterior. Él sabe, y además hubo tergiversaciones en los evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan dice que cargó la cruz. Él no podía cargar la cruz, porque tenía una parte donde él tiene que hacer una figura, así como hizo del cordero de Pesaj, así hizo de la cabra, el mismo día, de la cabra por expiación, y también hizo de la vaca roja, que es por santificación, por purificación. Entonces él no podía cargar yugo. Por eso lo vistieron de rojo, y él no, solo ustedes cuando miran las películas, ahí es donde encuentran que él carga la cruz, que le dicen tantas cosas, ¿no? Porque las películas realmente sesgan con historias del catolicismo. No sé si alguien se pueda ofender, pero si necesitan la verdad les hace libres. Saquémonos un ratito el chip, ¿ya? Saquémonos ese chip, veamos con historia y con una predicción o profecía establecida, ¿no? Porque, mire, en la ciudad de Tesalónica, cuando se escribe Segunda de Tesalonicenses, cuando se ve la obligación, el apóstol Shaul, que era un rabino, que le llamaron Pablo, luego en la Vulgata, Pablo, él dice, le dicen, vamos a vender las cosas porque ya mismo viene el Señor. Y era el rum de que ya viene el Señor, así como le ha pasado a los adventistas en el siglo XIX, como les ha pasado 4 veces a los testigos de Jehová, y muchos que están ahí esperando un falso advenimiento secreto, y ustedes ya les voy a explicar eso, el rapto secreto de la iglesia, por ejemplo, que no es secreto, porque los que saben las fiestas, como ustedes leyeron en Levítico 23, que está codificado, ese sí sabe cuándo viene. Tenemos fecha y hora de venida, porque están las señales en los cielos, en las estrellas, que hacemos proyecciones. Entonces, ¿qué sucede con Pablo? Pablo dice, no, esperen un ratito. Y yo por eso les voy a leer lo que Pablo les escribe. Ya voy a tomar de la Reina Valera, que es de donde normalmente nosotros estamos leyendo a los hermanos que recién se levantan de ese sueño, ¿no? A esta verdad, a abrir sus ojos. Dice, con respecto a la carta que me mandaron, ¿no? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, del Adón Yeshua, y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente, de la manera que ustedes piensan, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Cuando dice ni por espíritu, quiere decir, ya soñé de que va a venir mañana, porque está escrito. O sea, por espíritu no, la palabra espíritu es el poder del Eterno para despertar en una persona milagrosamente alguna experiencia, ¿no? Dice ni por ese poder. No es la tercera persona de la Trinidad, por si acaso, si eso no existe. En el sentido de que el Adón está cerca, el día del Señor, que viene a ser el milenio. El milenio no está cerca todavía. Pablo, recuerden que Pablo cree que él no va a morir.
Él cree que en otra carta dice, y los que estemos vivos seremos transformados. Creo que es en 1 Corintios. Y él no sabe que va a morir porque ni se imagina que eso va a durar 2000 años. Les acabo de contar la experiencia de Yeshua, que cuando vienen los helenos, él dice, mi hora llegó. Y ahí habla de que la semilla tiene que morir para que nazca otra vida. O sea, solo él hablando encriptadamente, ni siquiera para el judaísmo, ni para los de su tiempo, ni para los de hace 40 años. Era para nosotros, esa palabra solo la entendemos nosotros, que somos los de la última generación, que ya estamos mirando para atrás. Para nosotros esta apostasía es historia. Dice, nadie les engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La gente en las iglesias dice, claro, es que viene el catolicismo, entonces nosotros somos la iglesia del Señor, ¿no? Pero resulta que el catolicismo y el cristianismo son madre e hija. Ya tienen el mismo cordón umbilical. Los unos cambiaron las sotanas por los ternos y las corbatas que significa un falo babilónico. Cambiaron eso porque el manual que los une a los dos es la misma historia católica de los concilios plasmadas en estas Biblias. ¿O acaso no eran curas Reina y Valera? ¿Ya? Y Lutero. ¿Ya? Entonces, dice, nadie tiene que venir la apostasía. ¿Pero qué es la apostasía? ¿A qué? ¿De qué toma él? No es que soñó, qué maravilla el Señor, cómo se le manifestaba. Él toma una profecía, Pablo sabe, Pablo es un rabino erudito de la Torá, se la sabe de memoria. Dice, ¿cómo puede venir si todavía falta una profecía de que viene la apostasía? Dice, no se acuerdan cuando yo estaba con ustedes, yo les decía de lo que pasaba. Entonces la iglesia cristiana, yo he visto estas enseñanzas y dicen, ¿qué será lo que le detiene? Escriben enciclopedias, libros, pastores, ahí predicando, pidiendo diezmo y predicando, pidiendo diezmo y predicando. Y es algo tan sencillo. Dice, ¿no se acuerdan que yo les decía esto? De la apostasía, o sea, ya les explicó. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Lo que lo detiene ¿a quién? Detiene al Mesías de venir. Ya saben eso. Les está haciendo acuerdo que alguna vez se los dijo. Y a otras dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, él se da cuenta que ya comenzaron a tergiversar los hermanos de afuera, a cambiar la Torá. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Porque todavía no aparece el personaje que Pablo espera que se levante a cambiar algo, ¿ya? Dice, pero ya está el misterio de la iniquidad. Y entonces se manifestará el inicuo, o sea, el anomos, un inicuo, un sin ley, sin norma, de gracia, todo de gracia, ¿no? Entonces ya se van imaginando, la gracia. Aquel quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, la Torá. Porque el espíritu de su boca quiere decir una espada, la espada de dos filos, en hebreo es Oreb. ¿Dónde se dio la Torá? En el monte Espada, en el monte Sinaí, en Oreb, ¿no? ¿Quién es él? Matará con el resplandor de su venida. Eso es lo que ya sabemos, que ya Pablo tenía conocimiento que él, 7 años antes de despertar, el Mesías había contado a los discípulos en el monte de los Olivos que cómo y cuándo va a venir. Porque eso dice. Porque se verá desde un extremo de la tierra hasta el otro. Entonces, él sabe que es un resplandor de la venida del Mesías. Ya. Dice, inicuo, ¿a quién el Señor matará con el espíritu de su boca? Ya. Su advenimiento es por obra no dice del diablo, dice del adverso, de lo adverso, del sistema adverso, de lo que es contrario, ¿ya? Un sistema poderoso que luego veremos. Pablo no sabe de lo que se está tratando hoy. Pablo no sabe qué es en sí, pero él dice, va a haber algo adverso que usará las palabras del Eterno para cambiar las cosas. O sea, van a decir, ya cambió de opinión el Eterno, ya no es el pueblo de Israel, sino ahora somos nosotros, ¿no? Entonces,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, Elohim les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Porque su palabra es verdad, eso ya sabemos en otra parte, ¿no? O sea, la Torá, la Dabar, lo que dijo el Eterno, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Anomía. La G45.9, palabra anomía, dice la ilegalidad, la violación de la Torá, la violación de la ley. Los que se complacen en la violación de la ley. No, hermano, coma nomás camarón, coma chancho. Ya pasó eso. Ya, que ustedes hayan estado equivocados no quiere decir que no sea. Y que si ustedes se equivocaron, no quiere decir que van a entrar. Si es que nos equivocamos, tenemos que rectificar, pero hay que entrar. Que mi abuelita era buena, déjele al Eterno. ¿Ya? Ustedes que están escuchando esto, es el mensaje para ustedes. Entonces, ¿de qué tomó Pablo este concepto para decir que todavía falta algo que lo detiene? No, Pablo toma de la profecía de Daniel 7:25. Pablo sabe que Daniel dijo que se había que levantar que va a hablar palabras contra el Eterno, o sea, blasfemias, calumnias. La blasfemia no es otra cosa que, traduciendo blasfemia, es calumnia, calumniar, decir lo que no se dijo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, o sea, las fiestas del Levítico 23, las Moedim. Las fiestas son los tiempos. No, hermano, Navidad es que la fiesta judía, dicen ahora, de los tabernáculos, no es fiesta israelita, la fiesta es del Eterno, no son fiestas judías, ¿ya? Y esos que empezaron a cambiar estas cosas, todos son anticristos, todos son antimasías verdaderos, ¿ya? Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, en la culminación de este sistema contrario, que duró 2000 años hasta nosotros y todavía no estamos en ese tiempo, tiene que suceder que nos va a someter 3 años y medio. Eso es cuando comience la tribulación para el mundo, de la cual ustedes van a salir librados, como se le dijo a Jacob. Jacob son los hijos de sangre de Abraham. Antes de ser Israel, se le dice, tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella va a ser librado. ¿Por qué? Porque viene un juicio al mundo donde va a exterminar las 2 terceras partes de la humanidad. Y dice, Jacob va a estar escondido, va a ser protegido. Todos vamos a seguir las enseñanzas de Yeshua, de huir, de no enfrentar al sistema, a este poder engañoso. ¿Ya? Entonces de ahí, del poder engañoso, se levantan muchos anticristos. Nosotros vemos en Daniel 8 cómo hay una escena que se le muestra a Daniel, de que hay unos imperios y de que el último imperio dura 2000 años. Nosotros hoy podemos darnos cuenta que el último imperio dura 2000 años. Y voy a leer Daniel 8. Y este príncipe se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, o sea, la caída del templo. ¿Ya? Muchos decían que era cuando Antíoco Epífanes hizo cesar el sacrificio. No fue quitado porque luego de unos pocos años ya se volvió a hacer de nuevo los sacrificios. Cuando se cae el templo, se corta el sacrificio. O sea, es el mismo imperio que estaba allá, es el que dice acá que llega hasta el final. Dice, hizo cuanto quiso y prosperó. Ya. Por eso se le dijo a Constantino, con este símbolo de los jesuitas vencerás. Ya. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro. Y me tocó y me hizo estar de pie. Y he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Está diciendo en hebreo para los Zaharit Hayamim, para la última generación. En otro verso dice, la generación que entenderá todo. Dice, sella el libro que no es para ti, Daniel,
porque esto es para los del último tiempo. Dice, la ciencia aumentará, pero eso no dice realmente. Esa es la traducción. Dice la comprensión de los de la última generación, que somos nosotros los que regresamos a la raíz saliendo de las cárceles del cristianismo. Los que regresamos, esos entenderán todo. Por eso podemos predicar esto, por eso podemos entender. Porque esto tiene un contexto desde Génesis hasta Apocalipsis, no desde la mitad del libro para adelante ni de la mitad para atrás. ¿Ya? En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, le empieza a explicar el ángel la visión porque él no entendía. Y le cuenta cosas que ya pasaron, ¿no? Estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, vinieron 4 después, significa que 4 reinos se levantará esta nación, aunque no con la fuerza de él. Estos son los reinos que sucedieron a Alejandro Magno, ¿ya? Se levantaron 4, se dividieron 4, los 4 generales, uno fueron para Alejandría, los Ptolomeos, ¿ya? Para Macedonia y todo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ahí es donde Antíoco Epífanes, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, ¿ya? Entendido en enigmas es misterios, es algo relacionado con la cábala, es los misterios de las órdenes secretas. Y está hablando de cuando comienza este proceso hasta concluir en el final de un ser que entiende, que está metido hoy en la masonería. ¿Ya? Entonces, dice, y su poder fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Eso han sido todas las inquisiciones y persecución a los judíos que ha habido hasta hoy, y la que va a haber en un futuro contra nosotros, que ya estamos aquí, ya salimos, pero vamos a ser librados, pero va a haber una persecución. Ya, y causará grandes ruinas. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado, aunque no por mano humana. ¿Ya? Entonces, él va a ser juzgado por el Eterno. Está decretado, el juicio del Eterno ha comenzado. Cuando vemos este final, es que el juicio ya fue, porque con el Eterno dice, yo cuento el final desde el principio. Yo soy Yahweh, el que anuncio las cosas antes de que sucedan. No haré nada sin contarles a mis siervos los profetas. En el tiempo actual también el Eterno está usando ese mismo patrón. Está contando a sus hijos, dándoles entendimiento para que este mensaje sea transmitido. ¿Por qué necesitamos? ¿Para afligirnos? No, para saber que viene un juicio al mundo y ustedes tienen que perseverar. Si esto nos desmoraliza, imagínense cómo sería estar en la ignorancia, pensando que mañana va a ser algo bueno y no lo va a ser. Viene algo malo, pero bueno para ustedes, a pesar de que tienen que pasar la prueba del fuego. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender esto que dura 2000 años? Porque alguien puede decir, no, pero eso ya pasó. No, primero porque dice, es para el tiempo del fin. Y segundo, porque ese mismo reinado es el que hace caer el templo hace 1930 años. Casi 30 años. Casi 1922 por ahí, que cayó el templo. Hace 1922 años. A ver... Sí, por ahí. Ya. Entonces, nosotros debemos de tener otro testimonio de que esto es cierto. ¿Ya? Juan 4. La mujer junto al pozo. ¿Qué hace Yeshua con una mujer en Samaria, en la tierra donde antes habitaban las 10 tribus 700 años antes? Cuando él dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel del norte, de Efraín, de Samaria. Por eso dice, tierra de Zabulón y Neftalí vio la luz, donde estaba Nazaret,
donde habitaban hace 700 años las tribus. Y él solo por ahí andaba, y cuando levanta a sus discípulos dice, no entren en casa de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego Pablo le convierte en Damasco y le dice, Pablito, a recoger en las naciones tú, ahora sí, tú entra nomás a todo lado, porque tú vas a recoger a los esparcidos, no a los cristianos. ¿Ya? Y si es que alguien se adhiere, es israelita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace él ahí? Está Yeshua en un pozo haciendo lo mismo que hace Moshe en un pozo, lo mismo que hace Jacob en un pozo, lo mismo que hace Isaac en un pozo, lo mismo que hace Abraham en un pozo. ¿Qué? Buscando a su esposa, a su novia, y encuentra a su novia y le dice, tú tienes 5 maridos y el último que tienes tampoco es tu marido. Y ella pensaba que le hablaba de su vida personal. Es una mujer samaritana que guarda la Torá, pero que cree que su vida, o sea, igualito que lo que le pasa hoy a los cristianos. Bienvenidos al templo del Señor. Acuérdense, dice que se sienta en el trono de Elohim haciéndose pasar por Elohim, ¿no es cierto? No va a ser en un templo judío como dice el cristianismo, porque no nos vamos a convencer de ese templo. El que se siente en un templo judío simplemente no es nada. Esa palabra quiere decir lo que hizo el cristianismo con Jesús. Le sientan a la estatua en las iglesias católicas. O dicen, bienvenido a la iglesia del Señor, hermano. Pondrá su diezmo ahí, pase, en esta casa, templo de Dios, puerta del cielo, mora el Eterno, mora Jesús. Cuando el Eterno solo dijo que moraba en Jerusalén, en el templo, no en ninguna iglesia. Y Pablo confirma de que este es un salón. El Eterno no habita en casas hechas de manos. Ya, pero en el templo de Jerusalén sí va a estar ahí porque su representación era el arca. Ya en el templo de Salomón. Entonces, cuando le dice 5 maridos has tenido y 6 con el de ahora le está diciendo, fuiste esposa de Israel, fuiste esposa de los asirios, fuiste esposa de los babilonios, de los persas, de Grecia. Y de esta escena, 63 años antes, Pompeyo entra y toma Jerusalén. Y están ya en el Imperio Romano. Y dice, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, mientras no exista una persona en las iglesias, sigue siendo esposa de Roma. ¿Sí me explico, no? Sigue siendo esposa de Roma. Entonces, ya vemos el entendimiento. Este es el real entendimiento de esta parábola. Esto tiene que ver con el sistema histórico mundial. Esto no es religión aparte. Bueno, vamos a identificar uno de los grandes anti-Masías, que es Jesucristo. La letra J se inventó hace 500 años. No es el Mesías. La gente dice, se presenta como Dios. Se hace pasar por Dios y se sienta diciendo que es Dios. Lo que decía Pablo en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses. Él dice, no hermano, Jesús abolió la ley. Es la gracia ahora. La ley de Cristo, saben decir, cuando Él no dio ningún mandamiento. Hay una parte que dice, un nuevo mandamiento les doy. No dice nuevo, dice les recuerdo el mandamiento, les refresco, les hadash. ¿Ya? Que se amen los unos a los otros, dicen, ¿no es cierto? Pero eso está en Éxodo 20. Que se amen los unos a los otros. No puede haber dado nuevo. Él vino a enseñar la Torá. Él no vino a cambiar la Torá. Él vino a hacer lo que se le dijo. Profeta como yo, dijo Moisés. Les levantaré el Eterno. A él, oigan, la interpretación de la Torá. Cuando él viene 1100 años más tarde, resulta que él, una voz del cielo en el monte Hermón le dice, oigan a este es el de que habló Moisés. Y lo confirma. Cuando está con Juan el Bautista, y él le hace inmersión, y vuelve otra la vez a confirmarle de que él es el que hay que oír y es su hijo amado, el Ben Adam, el hijo del hombre, ¿no? Entonces,
cuando matan a Yeshua, lo matan en un madero, porque la cruz es el símbolo que vio Constantino. No, él no murió en una cruz, él murió en un madero porque los judíos que lo sacrificaron, porque no puede sacrificarle Roma, porque si no se descalifica como cordero. Tenían que sacrificarle la gente del pueblo. Inclusive cuando muere, él tiene que ser descolgado del madero conforme a un sumo sacerdote, pero ya en el orden de Melquisedec. Su cadáver tenía que ser enterrado entre los ricos. ¿Por qué? Porque es príncipe. Porque es elevado a sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, según la carta a los hebreos. No puede ser tocado su cuerpo por nadie ni por sus padres, sino solo por miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y están José de Arimatea y Nicodemo. Y lo descuelgas. Y los llevan a un sepulcro, igual que la vaca roja, en la piedra donde se guardaban las cenizas para purificación. ¿Ya? Y todo muere de acuerdo a la ley, a la Torá. No puede ser muerte en eso. ¿Y cómo sabemos? Porque nosotros vemos la palabra, cuando dice la palabra cruz, está la palabra Zulón, que quiere decir un árbol, un garrote, una vara. En otros diccionarios dice, o una cruz, porque ya hay la doctrina cristiana. Pero realmente Zulón en griego es eso. ¿Y por qué? Porque en la Torá, cuando Esdras dice que van a ser colgados en el madero si es que transgreden unas ordenanzas, en un madero, él está diciendo como él dice que tienen que morir los transgresores, en un madero. Y la palabra es tauros. En un madero vertical. Y ellos dicen, queremos matar. Nunca le hubieran matado a un judío en una cruz, en la Tao babilónica. Sí mataban en cruces los romanos, pero a él lo mató el pueblo, porque si no se descalifica. ¿Ya? Y él también, ese pueblo, no es que ustedes van a decir, ay, es que mataron al Señor, como hizo los nazis, como hicieron inclusive Lutero. ¿Por qué? Porque ellos tenían la encomienda de celebrar Pesa. Y ellos no lo reconocieron porque él mismo no se presentó. Por eso dice, a los suyos vino y ellos no es que no lo recibieron, no te queremos. No lo conocieron. No estaba para ellos. Porque él tenía que morir en un sacrificio para que vuelvan, para que podamos volver nosotros. ¿Por nuestros pecados? No. Por los pecados de nuestros antecesores. Como dice Pablo, dice, él murió por los pecados pasados. Es que el Señor Jesucristo y la sangre me cubra, saben decir. No, eso no tiene nada que ver. Ustedes no existían cuando Él murió. Ustedes son los hijos de los que transgredieron. Y para cubrir ese, había un sacrificio en el templo. Si no hay ese sacrificio en el templo, no puede ni ser Mesías, ni ustedes pudieran volver. Es la legalidad de la Torá. ¿Ya? Por eso es que el Pesaj se celebra en estas congregaciones que no es misa ni Santa Cena, con panes con levadura y anilina, ni con hostias. Es que con matzá, con circuncisión. Es duro, ¿no? Porque así se celebra el Pesaj. Entonces, ahora sí vamos entendiendo esto. En Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Ya vamos comprendiendo de que hay muchas instancias y muchos falsos mesías. Uno de ellos, por ejemplo, podría decirse que era Adriano, que era un antimesías, porque él prohibió la circuncisión en la tercera revuelta judía. Adriano prohíbe la circuncisión, cambia el nombre de Jerusalén, expulsa a los judíos, prohíbe guardar el sábado. Y él prohíbe, está suprimiendo las fiestas de la ley, como se le dijo a Daniel. Este es un antimesías o un anticristo, digamos, para los que no comprenden bien. Después, en el siglo III, se levanta Constantino, que funda la Iglesia Católica, y cambia oficialmente el Shabbat por el domingo, ya con decreto imperial. Cambia el culto imperial de adoración al emperador, que era la manera de llevarlo en disciplina. Cambia el culto imperial, unifica el imperio que estaba dividido en 4
gobierna desde Inglaterra hasta Turquía y Rusia. Ese es el reino, ese es el imperio romano. Y él también cambia y se da cuenta de algo muy importante. Un solo ejército, una sola religión y un solo imperio. Y todo desde ese tiempo acá, todos quieren lo mismo. Pasan estos de aquí, cesa el imperio romano aparentemente, pero no proféticamente, y se convierte en estas familias Diocleciani, Constantini, Medici, Domiciani, y luego desde el siglo IV, cuando cae el imperio, estas familias empiezan a ser los papas hasta el siglo VI. ¿Ya? No olviden cómo no se pueden desconectar. Si usted es cristiano evangélico, no puede desconectarse de la Iglesia Católica. Es lo mismo. Es lo mismo la Iglesia Católica. ¿Por qué usan esto? Un Nuevo Testamento escrito por los judíos masoretas del siglo VI que oculta al Mesías, y un Antiguo Testamento que se llama el Tanaj. Antiguo le puso Marción del Ponto, que es casi el primer cristiano, en el siglo II, en el año 45. Cuando la comunidad nazarena se ve ya envuelto en problemas de Judea, entonces él dice, no, yo me hago un ladito, yo soy cristiano. Ya. Y el Nuevo Testamento es escrito por curas. Judíos que no, en esa Biblia dice, judíos que no creen en el Mesías y esconden al Mesías. Y cristianos que no guardan la ley y cambian palabras como decir, la ley es mala, ¿no? Cambian la palabra Masea Torah por ley. La Masea Torah es la tradición judía. Entonces dice, maldito el que guarda la ley. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito el que no hace las palabras de este libro. No tiene ni sentido en Gálatas 3:10, y seguimos eso. Es el que guarda, maldito todo el que guarda una Torah tradicional. Porque en la Biblia escrita, en la Torah escrita, dice que no te apartes del libro. ¿Sí me explico? Y eso hace el cristianismo hasta hoy, el judaísmo lo mismo. Los unos siguen rabinos y los otros siguen pastores, sin entendimiento. Pero ustedes han venido acá a un lugar de donde sale mucha gente de las iglesias, no somos de una sola denominación. ¿Por qué? Porque esto es la restauración de Israel, la restauración de las promesas. Por eso es que el Eterno les ha mostrado hasta en sueños gente que no ha leído Biblia aquí sentada, predicando. ¿Ya? Entonces ya vamos viendo que existen muchos antimesías, pero la imagen del falso Mesías es esta, la de Jesucristo, porque el verdadero Mesías Yeshua murió en un madero, guardaba la Torá, enseñaba la Torá, no abolía ningún mandamiento, no puso ninguna ley de Cristo, no era Cristo, era el Mesías de Israel. Vino para traer al pueblo de regreso, no a formar dogmas religiosos ni iglesias. ¿Ya? El mensaje es un poquito fuerte, porque esto de aquí realmente le puede doler a cualquiera, pero si es que no estudiamos de esta manera, no vamos a entender nada. Vamos a seguir en la religión. Ya, este es rey, está coronado como rey. Bueno, ahora tenemos que entender ciertas señales que nos dio Yeshua, que le dio al apóstol Juan, por ejemplo. Porque le cuenta las revelaciones, le cuenta el Apocalipsis. Acuérdense que en Hechos 1:6, los discípulos del Mesías, viendo que él ya han pasado 40 días desde la resurrección, se empieza a elevar, ¿no? Y bajan 2 ángeles y que le iban a recoger, y le dicen, varones galileos, ¿qué están mirando? Así como viene este Mesías, así regresará. O sea, va a poner sus pies en la tierra, en el monte de los olivos, para reinar en la tierra. No es de mi cielo. Entonces, y le dicen, a ver, espérate, ¿y cuándo tú vas a restaurar Israel y ya te vas? Y él le dice, no es para ustedes las fechas. La Biblia Reina Valera le pone las sazones, que es los tiempos y las fechas. Dice, no es para ustedes. ¿Por qué? Porque no está escrito en el Apocalipsis, donde se narra
donde se narra todo el cumplimiento de las fiestas. Si ustedes no saben las fiestas de Levítico 23, no saben las fiestas de otoño, que son Día de las Trompetas, el Día de los Tabernáculos, el Día de Yom Kippur, el octavo día, no pueden entender el Apocalipsis. No se puede entender. Hay testigos que suben a ver la luna, existen incensarios en días específicos que se lanzan, altares, 24 órdenes sacerdotales. ¿Cómo pueden entender? ¿Cómo escriben libros de Apocalipsis? Si no entienden la Torá. Dice, ¿cómo podrán predicar si no han sido enseñados? ¿Y cómo enseñarán si no saben ni el nombre? Romanos 10. No les enseñaron ni el nombre. Si van en el nombre de Jehová, ese nombre no existe, es un nombre híbrido. Es el nombre de Yahweh, el verdadero nombre del Eterno. ¿Ya? Y del Hijo, no, que la letra J se inventó hace 500 años, como dijimos. Es en el nombre de Yeshua, la palabra hebrea para salvación. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Una de las señales que dice el libro de Apocalipsis, dice lo que nos enseñaron hace un momento, es el número de su nombre, ¿no? Aquí dice, y ninguno que pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. No dice del falso Mesías, sino dice del dragón escarlata, de la bestia, o sea, el sistema mundial actual. Y cuando dice el número, la marca o el nombre de la bestia, no dice, o el número de su nombre. Cuando dice el número de su nombre, está hablando de gematría, de palabras, de letras que significan números. Así como nos enseñó que el número 26 en los códigos de la Biblia significan el nombre de Yahweh. Jehová, que tiene una simbología numérica. Es el lenguaje del Eterno. Y eso da 26. Asimismo, la bestia tiene un número de su nombre. O sea, si es que alguien quiere o tiene sabiduría, debe entender el número 666. No, hermano. Es el 666. 3 números. ¿Y sería en griego? No, hermanos. Es en hebreo. Porque el que dicta el libro, así como a Pablo, en Hechos 9 le dice, y me habló en lengua hebrea, es su lengua. Y Yeshua, cuando se le presenta a alguien, algún hebreo, le habla en hebreo. Aquí se le presentó para darle el Apocalipsis a Juan. ¿Qué idioma dice Sofonías 3:9, que es el idioma perfecto? El hebreo. ¿Ya? Entonces habla en hebreo, entonces no le está diciendo en griego el número de las letras, es en hebreo. Entonces ya nos da claves, dice, el que tiene que sabiduría entienda. Pero resulta que a pesar de esas claves, existe la letra X, que es la señal de la cruz, ¿ya? La letra Chi, griega, significa 600. A pesar de estar en griego, el Eterno nos muestra esto. ¿Y qué es la X? Una cruz. ¿Qué es lo que le ponen en los miércoles de ceniza en la frente? Una cruz, pero paradita. Mire, estas son cruces en algunas, ¿cómo les puedo decir? Variantes. Estas son las letras X, en otras variantes es una cruz. Por eso es que él muere en una cruz, el falso Mesías muere en una cruz, él tiene que morir en un madero. Porque inclusive cuando ustedes leen el libro de cuando él se le presenta a Felipe y no cree, le dice, cuando ustedes ven en griego, dice, si no me muestra la señal del clavo en sus manos, singular del clavo, no creeré. No dice de los clavos, del clavo. ¿Ya? Entonces, ahora ya podemos ver que la letra X es un sinónimo que inclusive nos deja esa pista, porque realmente le estaba hablando en hebreo del número de la bestia, ¿no? Pero también lo delata en el griego. Esa letra X es la letra Chi. Por eso es que alguna vez a alguien se le reveló que el falso Mesías del futuro es el emperador Chi. Porque él no es alguien que cree en el Eterno, viene de una familia mezclada, pero él se apoya así como Constantino
en el siglo III, ve que puede dominar con una religión, ¿qué puede ser? Ecuménica. Él no creía, él creía en el Sol Invictus. Constantino en el siglo III se bautizó al cristianismo el último día de su vida. Ya había existido la Iglesia Católica algunos años y él no se bautizaba. ¿Por qué? Porque no creía. Lo que quería era someter a la gente. Lo que han hecho todas las iglesias hasta ahora. Cuando ustedes salen de una iglesia evangélica, tienen que dar la plata, los pobres. Someterse al entendimiento del pastor. Es una cadena. No tienen verdad. Esperan, como no comprenden el libro, esperan que el que tiene las revelaciones es el pastor. Y se vuelve una confraternidad. Aman a la confraternidad, pero eso no es suficiente para que sea un pueblo del Eterno. Ustedes no son una iglesia, ustedes son el pueblo del Eterno. Son un pueblo que se ofreció que al final de los días iba a venir. Entonces ahora ya sabemos, ¿no? Cuando el Eterno habla del número de su nombre, de la bestia, está hablando en esto, así, ya, de esta manera. Estas letras hebreas simbolizan números, porque en el hebreo antiguo, especialmente, que no tienen unas adiciones, puntos vocálicos, en este hebreo las letras es igual que en el latín y en el antiguo griego, que significan números, ¿ya? Entonces tiene que ser algo así, 666. Puede ser una conjugación de letras o una sumatoria, pero eso es lo que significa su nombre, ¿ya? Entonces, sí tenemos más o menos una noción, por ejemplo. El número del nombre podría ser este. Por ejemplo, acá la palabra sedimentación de agua, o sea, agua estancada, es la letra 600. ¿Sabe por qué es esta palabra 600? Porque esta puede ser una clave, ¿no? Agua estancada en hebreo, Torah significa agua que fluye, ríos de agua viva. Eso significa Torah. Viene de la raíz Yará. Y esa viene la palabra Torah. Por eso es que Yeshua, en un día, delante de miles, de cientos, 200 de mil personas, un día se levanta en medio de todos y dice: el que cree en mí, en que yo soy el profeta que dijo Moisés que va a enseñar la Torah, correrá y hará por sus venas. No dijo iglesia evangélica, ríos de agua viva, no dijo eso. Dijo correrá Torah, sabrán la Torah, entenderán la Torah. Todos los hebreos hablantes que estaban ese día dijeron: este cree que es el Mesías. Otros decían: este es el Mesías, porque ya sabían de los milagros. Unos pocos, no todos. Entonces, por eso es que dice: el que cree en mí sabrá Torah. O sea, síganme a mí, yo soy el intérprete de la Torah. Eso es ríos de agua viva. Pero traducido al español se perdió todo. Por eso somos el pueblo de la restauración. Por eso la palabra sedimentación de agua, o sea, sin Torah, anomía, o lo que se llama iniquidad en las Biblias, que viene de la palabra anomía, o sea, sin ley, es agua estancada. Por eso es que el Eterno dice: ustedes, a los de Efraín, a las 10 tribus perdidas, les dice: son cisternas sin agua. El cristianismo es cisterna sin agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen Torah. No tienen agua. ¿Ya? Entonces ya vemos que podría ser esa palabra 600, o sea, la violación de las normas del Eterno. La palabra, el número 60, Dan. Porque Dan es el que comete, el nombre de pecado también viene de la tribu de Dan mezclada con otras tribus, como ustedes van a ver. Ya, Dan dice oprimir, someter, poder, para contender, juzgar. Por eso dice Isaías, Génesis 49, cuando Jacob profetiza a Dan, dice: Dan es serpiente junto al camino, que hace asustar al jinete y al caballo y hace caer al jinete, ¿no? O sea, Dan juzgará a su pueblo y él no debe juzgar, porque Dan no es para juez, porque unos versos antes le profetiza a Judá y dice: tú juzgarás. Dice: cachorro de león, no se apartará el cetro de ti.
porque de ti sale Shiloh, el enviado, el rey, ¿ya? En Génesis 49. Entonces luego dice, y cuando profetiza Adán, su padre Jacob, se espanta porque dice, esta es una serpiente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer tus descendientes? Y ahí dice, venga tu Yeshua, venga tu salvación, dice en español, pero ahí dice en hebreo, venga tu Yeshua, no dice Yahshua por si acaso, no, tu Yeshua. En el video les vamos a poner esto. También la palabra 60 significa un oso. Podría tratarse de un oso que tiene que ver algo con una bestia que aparece al final de los tiempos, o con Hazaria. Acuérdense que Ucrania, los házaros, los falsos judíos, la banca mundial, las 13 familias Illuminati que dicen ser judíos y no lo son házaros. ¿Ya? Los que hoy dominan el mundo a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inversiones en Suiza, de las petroleras, las farmacéuticas, los que les están inoculando esa sustancia transgénica, son házaros. Ellos creen ser judíos, pero no lo son. Entonces ese también significa 60. ¿Ya? Y el número 6 dice que es un número de hombre. Número 6. Por eso es que 6 dedos, los gigantes tienen 6 dedos, la simiente extraña, 6 días, en Génesis 6, a pesar de que los católicos hicieron las divisiones de los versos, pero en el libro de No, en el libro de Hazer, en la Biblia, en todos los capítulos 6 se habla de los ángeles caídos. Y todos tienen 6 dedos. Hasta una momia que fue encontrada en la luna que se llama Mona Lisa, ella tiene 6 dedos. O sea, son esa descendencia, está figurado. Con el Eterno nada se quedó suelto. Él todo lo figuró, Él todo lo mostró. ¿Ya? O sea, Él sabe. ¿Será que nos da para que sigamos en la nebulosa ahí adorando lo que no sabemos? No, para hacer una verdadera adoración. ¿Ya? Ese es el número 6. Entonces, ya vamos entendiendo algo importantísimo. Una estrella de David de 6 puntas que utiliza esta mitra de Dagón que utiliza el Papa también con una estrella de David, con pentagramas, la estrella del billete de $1 del nuevo orden mundial que se forma en la pirámide y con las letras masón conforman una estrella. La iniciación masónica, acuérdense que el hombre de pecado es entendido en enigmas. ¿Dónde se aprenden los enigmas? ¿Qué dice en la masonería? Que ustedes, como no son masones, ustedes son profanos, no son de la gente escogida para tener el conocimiento de los dioses. ¿Ya? Inclusive usan 2 columnas que son Jaquín y Boaz del templo de Salomón, pero ellos ni siquiera saben qué son. ¿Ya? Ellos usan eso, como las columnas de Irán Abib. O sea, la estrella de David es una de las señales. El Eterno nunca escogería para su pueblo una estrella de David. El sionismo, la banca mundial, los sabios de Sion, Basilea, Suiza. ¿Por qué en Suiza están en medio de todas las guerras y nunca les pasa nada? Porque desde ahí salen las órdenes para hacer las guerras y las finanzas. ¿Por qué nosotros vemos este sistema que es Roma? Esta estrella de David no es azul. Se hace azul luego de que fundan la nación de Israel, cuando crean el sionismo, el partido político. Realmente es roja. Es una estrella Rothschild. Es símbolo rojo de la familia Rothschild, que era la familia Bauer, los hombres más ricos del mundo. Edmond de Rothschild compra la tierra de Jerusalén, compra la tierra de Israel a finales y a principios del siglo XX. Lleva a la guerra bajo presión. Ustedes pueden ver el video de Esaú es Roma. Lleva bajo presión, se toma la Corte Suprema de Justicia a través de sus
de sus séquitos que tiene en la banca de Nueva York, y ellos presionan al gobierno de Woodrow Wilson en el año 1914 y le hacen participar en la Primera Guerra Mundial. Ganan con los ingleses la Primera Guerra Mundial, está la declaración Balfour, y ellos proclaman este Edmond de Rothschild, que ustedes van a ver en el billete de 500 shekel de Israel hasta hoy, es el hombre más rico que ha existido en toda la vida en el mundo. Tenía casi el 50% de la riqueza mundial, un solo hombre. ¿Ya? Él compró la tierra. Un banco de él, a través de un señor que se llama Preston Bush, financió a Hitler para que persigan a los mismos judíos. ¿Para qué? Para victimizar. Porque en la Primera Guerra Mundial el mundo no le aceptó crear la Liga de las Naciones para que le autoricen a él regresar a la tierra, para usar la Biblia y para hacer un paraíso fiscal. Hasta pensaron ir a Patagonia. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Preston Bush, abuelo de George Bush, hijo, y George Bush padre, padre de George Bush padre, él hasta estuvo en problemas con la ley, si mal no recuerdo, o sus empresas fueron castigadas porque con el dinero de la banca Rothschild financió, siempre han financiado los Rothschild a los dos bandos desde la Revolución Francesa. Se compraron todos los bancos cuando establecieron una mentira propagandística a través de sus medios de comunicación. Ellos dijeron que Inglaterra había perdido la guerra con Wellington contra Napoleón, pero era mentira. Mientras el mundo llegaba esa noticia a Inglaterra, él aprovechó ese momento, si mal no recuerdo, creo que es Nathan Rothschild, él compró todas las acciones de los bancos y se apodera de casi toda la riqueza de Inglaterra. Y cuando llega la noticia verdadera de que los ingleses han ganado la guerra, entonces se alaban de los pelos de los banqueros, que vendieron a precio regalado las acciones de sus bancos. Así se han apoderado de todo en el mundo. Son los judíos edomitas. Edomitas, ¿por qué? Porque Juan Hircano, en el año 104, antes de Yeshua, invade Idumea. Idumea es el monte Seir. Y ellos en el monte Seir ya se habían mezclado. Esaú, son los de Esaú, hermano de Jacob, ya se había casado con una cananea, que era prohibido casarse por la simiente extraña que tienen los cananeos. Entonces nace Elifaz. Elifaz atormenta a Job, hijo de Isaacar. ¿En dónde está Job? En un pueblo en Idumea, un israelita. Ese es Job. Eso no le van a contar en las iglesias. ¿Y cómo sabemos que es Job? Porque los hijos de Isaacar son los expertos en las Mazarot. Ellos sabían leer las estrellas porque eso estaba determinado para ellos. Inclusive su nombre, Isaacar, significa eso. ¿Ya? Y por eso es que en Job ustedes ven, habla de las Pléyades, del Orión, de Arturus, habla de la Osa Mayor, de la Osa Menor, de Tauro y del ciclo del agua. O sea, es alguien entendido. Por eso es que sabemos que ese es Isaacar, es el tercer hijo de Isaacar, Job. ¿Ya? Y estos idumeos ya estaban mezclados. Y de ahí, de un pueblo de Idumea, sale un discípulo de Yeshua que se creía judío, pero no lo era. De un pueblo que se llama Keriot, sale Judas, Ish, varón de Keriot. Judas Isqueriot. Ya, por eso dice que el que era para la perdición hizo lo que tenía que hacer: perderse. Eso dice Yeshua. No perdía ninguno, solo el que era para perdición. O sea, una simiente extraña, ¿no? Entonces ya vemos que en el tiempo de Yeshua ya había esa mezcla, ya se creían judíos. Ellos, cuando llega el siglo VII, ellos ya pasan las revueltas judías, ya van mezclados con cananeo, ya va la sangre mezclada de algunos, ya, y llegan al siglo VII y el rey Bulán de Hazaria trae personas que no quieren convertirse como los turcos en musulmanes o como los del otro lado del imperio en cristianos.
Dice, tiene que ser diferente porque me van a hacer la guerra. Y escoge la religión del judaísmo talmúdico, ¿ya? Tradicional. No se hace ni cristiano ni musulmán. Y se vuelve el país de 20 millones de habitantes, se vuelve judío. Después de 100 años, todos se creían descendientes de Abraham. Nadie decía, no, yo soy Házaro, pero el rey Bulán escribe una carta. Esta carta ustedes la pueden ver en el libro El Casal, de un rabino sefardita que se llama Yehuda Halevi. ¿Ya? Existe un libro moderno también de Arthur Koestner, algo así, que se llama La 13ª tribu, que él mismo dice, yo no soy judío, yo vengo del Cáucaso. Entonces, ¿cuál es la polémica? Que ellos han aplicado al mundo la ley del retorno, porque dicen, nuestros ancestros estuvieron allá, pero ellos no vienen de allá, ellos vienen del Cáucaso, ellos vienen del Volga, no del Jordán, ¿ya? Entonces no pueden regresar. Y cuando estaba Edmund de Rothschild comprando la tierra, le dicen los verdaderos judíos que vivían en paz con los musulmanes, ahí porque sabían que es el Eterno el que tiene que restaurar Israel, le dicen, ¿por qué haces eso? Le dicen, porque yo soy el que hago el regreso. Quítense de aquí. ¿Ya? Y se vuelve así. En la Segunda Guerra Mundial, ellos a través de Hitler llevan al mundo a la victimización y a crear y acuñar la palabra antisemita a través de la Anti-Defamation League, que la crean ellos mismos a través de un banquero Rothschild como es Jacob Schiff. Él funda la ley antidifamación de los negros, pero también se mete de ladito y la dirige contra los judíos. Todo el que critica contra la banca es antisemita. Y acuñan eso, y las leyes de Estados Unidos hasta el día de hoy aplican eso. ¿Por qué? Porque ahora todos los presidentes que han habido desde esa época para acá le sirven al sistema. ¿Ya? Ustedes ya pueden ver de dónde va a salir el falso Mesías. ¿Sí? Se mezclaron luego de los házaros en el siglo VII, se mezclaron con las órdenes de caballería. La orden de los templarios, la orden de Calatrava. Ellos se convierten después, por Ignacio de Loyola, en la Compañía de Jesús o el Ejército de Jesús, leal al Vaticano. ¿Ya? Y empiezan a unirse. Se unen los reyes que se hacen papas. Se unen los fenicios, que son los ricos del mundo, la nobleza negra, porque hacía adoración a estas entidades. Luego se unen los edomitas que vienen con ellos. O sea, es una mezcla total de lo que dijo el Eterno, no lo hagan. Por eso es que ustedes van a ver que al final de la enseñanza yo voy a leer lo que dice el Eterno de esta gente. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Ya están viendo que hay una serie de mezclas, ¿no? Les he contado cómo ellos se vuelven al Vaticano, cómo negocian, cómo Jerusalén, existen iglesias católicas. En 1948 vuelven a la tierra. Vuelven a la tierra, pero no de la mano de los verdaderos judíos. Vuelven a la tierra de la mano de la banca, del falso judío. Claro que vuelven judíos verdaderos, porque si no, no podrán ver el tiempo cuando venga Yeshua. 10 días después de la resurrección se le va a presentar a la casa de Judá. No puede ser que se les presente a los házaros. Tienen que haber verdaderos. Y ellos miran a quién traspasaron. Zacarías 12:10. Eso es después de 10 días después de la resurrección. O sea, ellos no van a resucitar la casa de Judá como casa. Pero entre nosotros están, según la profecía de Ezequiel 37, estamos todas las tribus. Porque también hay judíos que se perdieron con las 10 tribus. Y también entre los judíos hay gente de las casas de Israel que no se perdieron, pero están en el judaísmo. Porque la profecía abarca todo, ¿no? Ese es Ezequiel 37. Si ustedes vienen del cristianismo, léanlo, porque esa profecía ahí no habla más que de 2 pueblos que se tienen que unir y derribar la pared intermedia que dividía las 2 casas. Lo que hizo Jeroboam en el año 930, antes del Mesías, prohibió que los del norte bajen a las fiestas en el sur. Por eso se pierden los jubileos y los tiempos, pero Yeshua los recupera. ¿Ya?
Recupera, y por eso sabemos que hoy es el tiempo de la última generación. Entonces vamos a seguir viendo las visiones, porque es importante las visiones de Daniel, no todas, porque hay cosas que fueron trastocadas. Existe un fragmento de unos manuscritos, el Orniluncus, algo así es, de Apocalipsis, de los siglos primeros, pero donde dice que el número de la bestia es 616, y eso no es, aunque sea antiguo el fragmento, porque no es un número que vaya acorde a lo que se dice ni a lo que coincide, y es un documento frente a muchos manuscritos originales, ¿no? Entonces volvemos acá. Vamos a ver lo que dice Pablo en Tesalonicenses. No dice que este falso Mesías del tiempo final y todo el que ha venido en este tiempo, estos 2000 años, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, contra todo lo establecido por el Eterno o divinidad. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué dice el cristianismo? Jesús es Dios. Eso dice el cristianismo. ¿Ya? No existe otra manera. El cristianismo, cuando no entiende esto porque creen que los judíos mataron a Jesús, dice, es que los judíos están haciendo un templo y ustedes se van a creer de ese templo. Nadie. Porque nosotros sabemos la Torá y no lo van a poder hacer. Porque Yeshua dijo que se caerá piedra sobre piedra, ¿no? Hasta la muralla donde están adorando ellos se va a caer, falta. Entonces, ¿quiénes se califican para esto? Miremos en el griego que dice que es donde mora el Señor. Ustedes han visto, ¿no? Bienvenidos a la casa de Dios, puerta del cielo. Este es el lugar que Dios, todas las iglesias, las 45,000, dicen, este es el lugar donde mora el Señor. El templo del Señor. Ya, hasta le sacan plata. ¿Por qué es así con eso? Miren, aquí vemos iglesias cristianas. ¿Qué está haciendo aquí? En una cruz. Eso es una mentira. Es una idolatría. Y acá en una iglesia evangélica, con la cruz ahí, lo que primero dice el pastor es que se le mete el espíritu, él profetiza, él habla por Dios, se cree Dios. ¿Ya? O sea, sí, espero que ustedes estén entendiendo esto. Si cualquier cosa nosotros lo podemos discernir luego a través de las escrituras. Vemos que en griego dice exactamente eso, ¿no? Dice, por ejemplo, definición de un santuario, la parte donde Dios mismo reside. Esa es la palabra wow, ¿no? Que dice que se sienta en un lugar donde dice que mora Dios. ¿Ya? Yo sé que sí puede chocar esto, pero es la verdad. No existe otro entendimiento, o al menos que usted vaya, un judío no tiene este libro, y un cristiano ha hecho horrores con este libro. Solo nosotros lo podemos entender. Se lo digo con mucha humildad, porque ustedes están guardando las fiestas, pueden entender esto, de los tiempos. ¿Ya? Entonces, ya vemos que eso ha acontecido, ¿no? Por eso es que Yeshua dice en Mateo 24, les advierte, dice, por tanto, si te dicen, mirad, está en el desierto, no vayas. Mirad, está en las habitaciones interiores o escondidito, no vayas, no creas. ¿Qué les está diciendo en el desierto? Está solito acá, apareció, sin la señal, sin los ángeles, sin nada, o sea, solito. Yo soy el Mesías, y eso pasó el año anterior, cuando los judíos crearon a este, que ese era el Mesías, ya se murió. Sí, y el otro Mesías, este melenudo, que según la Torah es homosexual y debe ser apedreado, a menos que tenga un voto nazario. Porque en la Torah se dice que un hombre no debe usar pelo largo. Y a este adoran, porque cuando estábamos en la iglesia cristiana, ¿qué hacíamos? Cerrábamos los ojitos y veíamos bajar de la nube un Cristo griego, ¿no? Así como que bajaba y decíamos, ay, vi al Señor. Y ese no era. No era, tenemos que ser reales. Es que no, yo sí, pero no era. Sea lo que sea, no era. Yo hablaba lengua, no son lenguas. Es una manifestación kundalini de entidades.
Sí, ya. Cuando dice está secretamente, está escondido, ese es el cristianismo. O sea, el judaísmo dice, ¿qué dice Yeshua? Si te dice el judío, acá está un Mesías, no vayas. Y si te dice el cristiano que viene secretamente, no vayas. Ese es el rapto tamellón, o rapto secreto escondido de la iglesia cuando menos lo esperan. Hay películas de eso es mentira. ¿Ya? Yo no estoy inventando, está escrito en griego. No me vean así. Es que para acá, no nos levantó el Eterno para participar de la mentira, ni para enseñar cosas. Tendría mucho cuidado de enseñar estas cosas. El Eterno me quita la vida si es que yo enseño lo que no debo enseñar. En verdad. Claro. Vemos en Juan 2:18, dice, hijitos, es el último tiempo. Vosotros oíste que el anticristo, dice la Biblia Valera, viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, que para Juan, ¿qué es el anticristo? Todo el que dice que hay que negar la Torá. Porque el verdadero Mesías para la mente de Juan es el que guarda la ley, el que interpreta la ley. No es el que crea la gracia ni nada de eso. ¿Ya? Y en segunda de Tesalonicenses dice, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué ha sido la apostasía? El cristianismo. Por eso es que Yeshua, volvemos al principio, cuando a Yeshua le dicen, te buscan los helenos, y él se levanta y dice, mi hora llegó. Vino la apostasía. Eso dice. Eso no se entendía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver este verso, porque Juan sabe que si alguien comete pecado, un apóstata, quiebra la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces el inicuo es el que viola la ley, porque el pecado es la violación de la ley. El anomos, que matará con el espíritu de la Torá, de la Dabar, de la palabra Oreb, con la espada de su boca, Oreb, espada, con las leyes del Sinaí. Él dice que nadie puede transgredir la ley porque peca. Un cristiano peca, no peca, porque no tiene pacto, porque no tiene ley. ¿Cómo puede ser que peca si aquí dice que solo los que violan la ley pecan? Pero él dice no hay ley, entonces no peca. Pero no peca, pero está muerto. No me vean así, es cierto. ¿Quieren saber del hombre del pecado? Si fuera un cristiano, no peca. ¿Sí me explico? Tiene que ser alguien que dice que tiene raíces en la Torá, que el Dios de sus padres, como van a ver más luego, no, que no hará caso del Dios de sus padres. Estos son figuras de gente que ha trastornado la Torá, que ha creado un culto llamado cristianismo, que es el nuevo culto imperial para seguir al imperio. ¿Qué es lo que hizo el cristianismo aquí en Ecuador? Hasta hace unos 70 años. No se leía la Biblia más que en las iglesias protestantes, porque ustedes iban a la iglesia católica y el cura se paraba a fomentar el compadrazgo con el alcalde del pueblo, a someter a la gente al pueblo, a obedecer, a que indiquen la otra, a que sean mansos. Y acabaron siendo mensos, porque así nos destruyeron, nos sometieron, hicieron que el 1% de la población mundial domine al 99% de la población mundial. Ustedes saben que toda esa sustancia que están poniendo es material genético, ¿no? Somos la mayoría, pudiéramos levantarnos, ir allá y golpear. Pero la prensa, la banca, que es dueña de la prensa, los gobiernos que le pertenecen a la banca, no dejan. Y pertenecen, la Asociación de Diarios de Latinoamérica, pertenecen a la manipulación de George Soros. George Soros, que funda la USAID, que está contra la CELAC. ¿Ya? Ahora sí les voy a decir algo del Eterno revelado. Cuando ustedes vean en los próximos años
para decir en unos 6, 7 años, cuando vuelvan los gobiernos de izquierda, van a volver, porque son ciclos, a Latinoamérica, van a reorganizar la CELAC. El que destruye la CELAC, que va a destruir, ese es el falso Mesías. Ese es el falso Mesías. ¿Ya? No es que yo soy de derecha, no importa. Nosotros somos de la Torá. Ya no somos de izquierda. No, el falso Mesías es un defensor de la banca. La CELAC es de los países progresistas, no estoy defendiendo a nadie. Todas son leyes de hombre. El hombre no se ha podido gobernar, por eso vienen las leyes del cielo. El reino es de los cielos, no en el cielo. Son leyes que bajan del cielo. Ya, otras de las cosas que ha hecho estos falsos mesías es crear estas Biblias. La Reina Valera 1960, los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia Jerusalén, son las Biblias más usadas por el cristianismo. Ya, por ejemplo, aquí dice, hay un verso en Mateo 7:23 que dice, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, los hacedores de maldad, dice, ¿no es cierto? La Biblia de los católicos dice, y entonces les declararé, jamás conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Y la Biblia de los Testigos de Jehová dice, y sin embargo les confesaré, este tiene un lenguaje más confuso porque es más moderno, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de desafuero. ¿Sabe qué quiere decir ahí en el griego? No, eso está mal. Ahí dice, les declararé, apártense de mí, los que violan la Torá. Eso dijo Yeshua. Es que profetizamos en tu nombre. A mí no me importa, estás violando la Torá. Yo soy el profeta del Señor. Estás violando la Torá. Apártate de mí. No basta la resurrección. Lean en griego esto. Dice, apartados de mí, los obrando la violación de la Torá, que quiere decir iniquidad. Acuérdense que el último hombre de pecado, la encarnación misma de la maldad, en un hombre que es un hombre, ese hombre va a ser el inicuo, dice, ¿no es cierto, Pablo? O sea, ese no respeta la Torá. ¿Ya? Nos van a cambiar por la iglesia secular. Van a comprarse pastores cristianos en la agenda que viene en el 2030, van a comprar pastores evangélicos para decir, hermanos, seamos amor, Dios es amor, unámonos a ellos, al Vaticano, unámonos porque los musulmanes y los judíos también vienen. Se llama la iglesia ecuménica. Pero realmente se va a hacer oficial. Por eso es que, según Amós, en los tiempos que nos corresponde a nosotros, no se va a predicar, no va a haber predicadores, no va a haber Facebook. Únanse a una Keilah, los hermanos que me están viendo ahí en el video, porque no va a haber Facebook. ¿Por qué? Porque dice Amós que andarán de arriba abajo y no habrá quien les enseñe. ¿Por qué? Porque se va a prohibir. Ustedes van a estar escondidos, como dice el libro de Isaías, que van a ser escondidos mientras pasa el juicio. Van a ser cubiertos por la señal. En el libro de Ezequiel dice que hay una señal para los hijos del Eterno que no va a pasar el ángel. Esa señal está mal traducida y dice, va a haber la letra Tab en sus frentes. La Tab es el cordero de Pesach, del dintel pintado en Egipto. Ya, no es una señal, la señal de la cruz. Es la letra Tab. Que dice, se pondrá señal, dice la Reina Valera, pero aquí no está bien escrito, está confundiendo. Dice, se pondrá la letra Tab. La sangre con el dintel. Ese es el que cuida la puerta. La letra Tab representa la puerta. Y todos los que tienen el conocimiento de Yeshua, o sea, los judíos no, esos van a escapar, son Jacob, son restaurados hoy. Aunque ellos son Jacob, pero no tienen la enseñanza de Yeshua. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12 sobre los que perseveran? Dice, estos son los que perseveran. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Qué son? Los que guardan la Torá, los mandamientos, en obediencia y la interpretación o en fe, que es emuná, obediencia al Mesías.
Yeshua. Pero la Reina Valera dice, ¿qué son los hijos de Dios? Los que guardan los mandamientos con fe en Yeshua. Entonces, con la palabra fe significa no leyes, no nada, solo recibe, recibe, recibe. No, es la palabra fe, ahí es la palabra emuná, fidelidad, obediencia. Entonces, ahora sí vamos a leer unas profecías, ¿no? De Daniel 11. Esperemos nomás un ratito, ya. También algunos entendidos caerán. Está contando una profecía de estos tiempos, de los tiempos finales, de los príncipes que se levantan uno contra otro. Vamos a leer lo más esencial. Algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le parezca, se enaltecerá. Este ya es un hombre investido de esa maldad, de esa iniquidad. Este es el misterio de la iniquidad, o sea, de un inicuo, de un anogos, contrario a la ley. Aunque hable de amor, no le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Aquí no es en plural, esta versión está mal. No hará caso del Elohim de sus padres, porque es un descendiente de Dan. Ya, es un falso judío. Pero él no sabe que es descendiente de Dan, mezclado con un montón de cosas que no debía. Dice, en su lugar honrará al Elohim de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas, con la ayuda de un Dios extranjero, y los que le reconozcan colmarán de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Todo es con precio, ¿no? O sea, es la banca. Todo es con precio. Ellos son los que compraron la tierra, repartirá la tierra con... ¿Qué es lo que les contamos? Y ahí tenemos en las diapositivas de la historia de un plan de dominación mundial, está la historia cómo Rothschild compró la tierra. Y el tiempo del fin, el rey del sur enfrentará con él. Y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes. Eso es una guerra entre las naciones, de ellos mismos. Acuérdense que estamos en el Imperio Romano. Domina el mundo a través de la OTAN, de la OMS, de la ONU, y están divididos con el Imperio de Occidente, el bizantino, que es Rusia, y hasta China, que entró ahí, los turcos, ¿no? Y al tiempo del fin, el rey dice, también entrará en la tierra hermosa. Ya entró, 1948. Y muchos países caerán. No, hermanos, que Israel venció a las naciones, y hay milagros y todo. Milagros engañosos, dice, ¿no? Mas de estos serán librados de su mano. Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón, los enemigos del Eterno. Edom va a ser libre. Este va a librar a Edom. ¿Ya? ¿Y dónde vemos el juicio a Edom? En Abdías 20, que Edom tiene que ser muerto. Dice, Edom se destopa porque Efraín, las tribus del norte, serán fuego y Judá será llama y serán contra los hijos de Edom o Grecia o los helenos y serán estopas, desaparecen para la venida del Mesías. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores de oriente, del norte lo turbarán y saldrá con un gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Esta es una guerra, ¿no? Hasta consolidar. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares, el monte glorioso y santo. Jafet. Jafet. Cuando baja Jafet del arca, Noé pone las manos a Sem y le dice que él es va a ser cabeza. Pone a Jafet y le dice, tú vas a usurpar las tiendas de Sem. A usurpar. O sea, se va a meter a vivir donde no le corresponde. Los házaros, Askenaz, hijo de Togarma, nieto de Jafet, entró a la tierra a gobernar en 1948. ¿Sí se dan cuenta que todo estaba ahí? ¿No? Entonces, vemos en Génesis que dice, engrandezca Yahweh a Jafet y habite en las tiendas de Shem.
y sea Canaán su siervo. A ver, yo les digo esto. ¿Por qué digo usurpar? Si yo le digo, hermana Nida, les regalo esta casa, pero va a ir la hermana Anita a vivir allá. ¿Se dan cuenta? Está usurpando. Está fingiendo ser el otro para meterse en la casa. Los judíos de Askenaz. La mayor cantidad de judíos en el mundo son Askenaz. El blanco, alto, narizoncito, el señor Burns, el dueño, el Rothschild. ¿Ya? ¿Con los músicos propios judíos? No, no porque estamos aquí los propios judíos. Porque la profecía dice que a la casa de Judá le doy Sefarad, dice más de 600 años antes del Mesías. Entonces, ¿qué? Cuando Pablo viene ya habían estado 200 años y él dice, voy a viajar a Sefarad. O sea, ahí había sinagogas. Él escribe a los romanos en Italia, ¿les escribe en italiano? No, les escribe en hebreo, porque esa carta era para judíos que vivían en Roma. No es para, ni para nosotros, no son las cartas del Nuevo Testamento, es para ellos. ¿Ya? ¿Quiénes son estos personajes? Todo lo que persigue la banca Rothschild, el fondo Vanguard, el fondo BlackRock, ¿ya? La banca, Fondo Monetario Internacional, todos ellos buscan a... No digo que estos sean unos héroes y unos angelitos, no, pero son los antisistema. Se mató, la banca Rothschild se mató a John F. Kennedy, a Abraham Lincoln, todo relacionado con el tema de los dineros. Cuando John F. Kennedy quiso tomar el control de la Reserva Federal, lo mataron. Y para que no cuente, vino otro y también lo mató al asesino y luego se mató. Y así se acaban los juicios. Ellos mataron al zar Nicolás en la revuelta bolchevique, porque había una promesa de 100 años antes, que también está ahí en ese... Había una promesa de que ellos iban a vengarles a él, al zar. ¿Y qué pasó cuando lo mataron? Se quedaron con cientos de millones de dólares en oro, de lingotes de oro, porque mataron a ellos y el dinero de estos estaban en los bancos. Mataron a toditos, hasta los hijos. ¿Ya? Para que no haya herederos. Esa es la maldad. Contra eso viene el Mesías, no viene contra el pobre drogadicto que es un efecto del sistema. Viene contra la causa de la maldad, que son estos sinvergüenzas, estos malvados, esta sangre extraña mezclada, sangre nefilín. ¿Por qué ese tiene sangre nefilín? Y lo vamos a ver como dice Daniel, quién es él. Apocalipsis 13, dice Juan. El dragón se paró sobre la arena del mar, ¿no? Y vi que subía del mar otra bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas. Y en sus cabezas había nombres blasfemos, ¿no? La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de un oso, su boca como de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Es el dragón escarlata de Apocalipsis 12, que se arrastra a las estrellas del cielo de Virgo, que es la señal del Hijo del Hombre. Esto es cuando comienza la tribulación. Esta alineación es verdadera. Esta alineación que ustedes van a ver es verdadera. Ahora vamos a ver quiénes son estos.
Todas las mezclas, ¿ya? La bestia es el sionismo mundial. La bestia es la banca con el Vaticano, los falsos judíos, la corporatocracia, la ramera, el dragón rojo. Las órdenes donde ellos se reúnen se llaman las órdenes del dragón. Todos se reúnen en las órdenes del dragón, ¿no? Ese simiente nefilín. Acuérdense que el Nahash, que estuvo en el jardín del Edén, no es una culebrita, es un ser de luz, probablemente de la constelación de Orión, serpentoide, o como ustedes le quieran llamar, lo más probable es de la constelación de Orión. Por eso es que Orión pelea contra Tauro. Tauro es el pueblo del Eterno. Son señales en los cielos, no es astrología, por si acaso. Ya, entonces vemos que el oso es el imperio romano. Acuérdense que el imperio está vigente hasta hoy, como dijo la samaritana. El que ahora tienes, también nuestro esposo. Y hasta ahora tiene que ser acabado. Cuando venga el Mesías se acabará ese imperio. Entonces dice, el oso es Oriente, es Khazaria, Rusia, Ucrania. Ya, hoy están viviendo un juicio, porque de ahí es donde estaba el pueblo de los falsos judíos. Ya. Roma de Oriente, Khazaria, Rusia, ese es el imperio bizantino. En la división del imperio, pero acuérdense que proféticamente estamos en el imperio romano, ya dividido. Los de Oriente, los osos y los gacelas, los helenizados, los griegos, ¿no? Los de Estados Unidos, la OTAN. Por eso están en conflicto hoy. ¿Ya? Entonces vemos que su boca es como de león. No dice es de león, es como de león. Es porque con la boca juzga. ¿Quién va a juzgar como león? Dan. Es serpiente junto al camino. ¿Ya? Juzgará a su pueblo. Dice, no le corresponde juzgar. Pero este último es una mezcla de Házaro, de Domita, Cananeo, Danita. Ese es. Solo es profético. No es que vamos a decir, vea, Señor, deje ver cómo es preste para hacer un análisis de sangre. No. Tenemos otras señales para identificar a este. Ya les dije una, el que viene a tumbar la celada, que sale de la bancarrota. Entonces, esto es la profecía, ¿no? La figura no me apoya mucho, porque sería de otra manera. Pero ¿quién es la gacela? O el leopardo. El imperio romano de Occidente, porque se dividió el imperio en dos. ¿Ya? Por eso es que la Iglesia Católica se dividió en los católicos ortodoxos de Rusia y los católicos de Roma. ¿Ya? Está dividida en dos. En la Iglesia Evangélica pertenece a Roma, eso sí. Porque los que hicieron las Biblias estaban en Roma, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, no digo que sea buena, es terrible, idólatra, pero ellos conservaron el nombre del Eterno, Yahweh. Al igual que la samaritana, porque en la Biblia de los samaritanos, donde dice que hay que adorar en el monte Gerizim, dice Yahweh. ¿Ya? Entonces, contra todas esas personas que a veces solo siguen enseñanzas porque le ven a uno barbado. Vamos a leer Apocalipsis 19, ¿ya? Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, los que fueron arrojados vivos al lago de fuego, el que arde con azufre. No es el infierno, es una figura de perdición, no existe el infierno. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿Qué está diciendo? Que la bestia y el falso profeta, porque el falso profeta, todo se va a centralizar en la Iglesia Católica, eso sí, la parte espiritual, la iglesia ecuménica, todos se adherirán a Roma. ¿Ya? Y ellos dos no van para la resurrección. El uno, por ser alguien que viola la Torá, que se prestó al sistema, y la bestia, porque no son pueblo de sangre de Abraham, son simiente extraña. Y dice también que fueron, hacían adorar a su imagen. Esa es la iglesia ecuménica.
Ya, la iglesia ecuménica no se trata, es que ellos no van a hacer algo tonto. Ellos lo que van a hacer es que el mundo se someta. La marca de la bestia hace, ¿sabe cuál es el problema de la marca de la bestia? Que ahorita les voy a hablar en este momento. Dice que pondrá su marca en su mano y en su frente, ¿no? Acuérdense que como los judíos dicen que la Torah va a estar, átalas a tu mano y átalas a la frente. Y ellos hicieron unas cajitas, que no era esa la idea, sino piensa con la Torah y haz obras de la Torah. Vuelta, ¿qué va a ser la marca de la bestia? Haz las obras del sistema y piensa como nosotros queremos que piensen. ¿Cómo se llega a eso? A través de esta tecnología y de los chips en el cerebro que están listos, los de Siemens y los de Tesla. ¿Ya? Entonces, esos van a hacer que pensemos como ellos. Entonces, de la misma manera, ustedes van a ver lo que acabamos de decir. No es coincidencia lo que ustedes van a ver hoy. Miren. Macron es un gerente de la bancarrota. Aquí vemos cómo en los periódicos sale. Él es una persona circuncidada. Él ha estado tomando cuerpo en este último tiempo en el problema con Ucrania. ¿Ya? Macron es el presidente de Francia. Él es un judío házaro, circuncidado. ¿Ya? Él se llama Emmanuel Macron. Entonces, él ha estado tratando de lograr protagonismo, tratando de mediar entre Rusia y Ucrania. No olvidemos que en Ucrania están los verdaderos házaros. Parte de lo que yo les digo en este momento, podemos ver en esta noticia de Zelensky. Esto salió ayer en los periódicos. El día de ayer, Zelensky, este señor que es un neonazi, miren cómo yo les había explicado que los mismos házaros, los mismos caucásicos, judíos ashkenaz, él es un judío ashkenaz, él está en Ucrania y él es catalogado como una persona que ha hecho un vínculo con los neonazis, y se supone que los neonazis son los que persiguieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Esto dice el periódico del día de ayer, Grayson, cómo el presidente judío de Ucrania hizo las paces con los neonazis en el frente contra Rusia. Hoy, este judío unido a los que mataron a cantidad de judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso esto es coincidencia? ¿O esto de acá? Esta noticia de que los préstamos de los Rothschild y el Vaticano y la respuesta de la Santa Sede, estos son los mismos, están confabulados, son los mismos. Por eso es que esas bestias que se levantan en un solo cuerpo y que tienen diferentes atributos, diferentes características, pertenecen a toda esa deformación. Son los mismos dueños del mundo, los dueños de todas las empresas, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos entender cómo se cristaliza, se materializa la profecía. Estamos en los tiempos que no necesitamos saber muchas cosas porque ya la historia nos ha ayudado a entender todo. Ahora, yo les voy a leer es importante, ya vamos acabando con esto. Vamos a leer quiénes son ustedes y por qué tienen que sobrevivir a esto y por qué ustedes van a agradar al Eterno, ¿ya? Dice en el mensaje a Filadelfia. Filadelfia es una ciudad en Libia, en el Asia Menor, es una Keilah. No es iglesia, por si acaso, es una Keilah como esta, donde está el pueblo, ¿no? Dice, escribe el Malach, el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Kadosh, el verdadero, el santo, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y el que cierra ninguno abre. El único que puede llegar al reino es Yeshua, la llave de David. Yeshua, el que vino de José, de María, aunque era de nacimiento milagroso, él fue inscrito en el templo
como descendiente de José por adopción. Se cayó el templo y ya nadie más puede ser escrito como el Mesías, ¿no? Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, tienen ustedes poco poder, pero han guardado la Torá, están guardando el Shabbat y no han negado el nombre del Eterno Jehová, Yahweh. Yahweh. ¿Ustedes creen que este nombre se dice en otro lado? No. ¿Ustedes creen que guardan los mandamientos de un pastor cristiano? No. Solo califican ustedes para esto. Y aquí yo te entrego la bestia, la sinagoga de Satanás. Dice, la sinagoga del que te quiere ser oponente, del que te quiso esclavizar, te la entrego. A los que dicen ser judíos, que no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo a ti te he escogido, te he amado, pero no, ay, mis hijitos, mis preciosos, no. El amor del Eterno es Ahabá, a ustedes les amo, o sea, nos dio reglas, nos dio Torah. Ese es el amor del Padre. ¿Ya? Por cuánto has guardado, dice, de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que vence yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, mi Elohim y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a estas Kehilot, ¿ya? Entonces, hermanos, siéntanse bienaventurados, no piensen que esto es de full gente, esto es de poca gente sabia, porque el Eterno buscó salvar a través de la sabiduría, no a través de la fe tonta, de la fe ciega, que solo nos lleva a ser parte de esclavitud del sistema de la bestia. Buenas tardes, hermanos. Buen provecho.